sino del mismo infierno. La Biblia ya nos lo advertía, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero a Timoteo 4:1. Este versículo no es simbólico, es una alarma espiritual. Nos revela que Satanás no siempre ataca desde fuera. Muchas veces se infiltra dentro. Hoy veremos cómo el enemigo ha sembrado 5 doctrinas corruptas en la iglesia, disfrazadas de verdad, pero alejadas del corazón de Dios. Te mostraremos cómo identificarlas, qué dice la palabra sobre ellas y cómo proteger tu fe de este engaño sutil pero devastador. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de esta batalla espiritual? La idea de que Dios quiere que todos seamos ricos ha calado tan profundamente en los mensajes de muchos púlpitos que ha dejado de sonar sospechosa. Ya no causa sorpresa que alguien relacione la fe con el éxito financiero. Lo alarmante es que poco a poco esta enseñanza ha desplazado el mensaje de la cruz, el llamado al sacrificio y la urgencia del arrepentimiento. Satanás no siempre se presenta con cuernos y oscuridad, muchas veces aparece vestido de ángel de luz, como advierte 2 Corintios 11:14. Y no es casualidad que una de sus estrategias más sutiles haya sido disfrazar la codicia de fe, el deseo de riqueza, de bendición y la ambición personal de promesa divina. Lo que comenzó como una verdad parcial ha sido transformado en una doctrina corrupta, diseñada para desviar los corazones de los creyentes de lo eterno hacia lo temporal. En ningún lugar de las Escrituras encontramos a Jesús prometiendo riquezas materiales a sus seguidores. Al contrario, encontramos advertencias claras sobre el peligro del apego a lo material. En Mateo 6:24, el Señor dijo: nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, en los últimos tiempos, muchos han intentado reconciliar lo irreconciliable. Han convertido a Mamón en un compañero aceptable del Evangelio. Se predica que la fe es la llave para abrir la caja fuerte del cielo y que la pobreza es señal de falta de espiritualidad. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tuvo ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y aún así, fue el ser más lleno de gloria, poder y propósito que haya caminado sobre la tierra. Este falso evangelio ha generado generaciones enteras de creyentes frustrados, personas que han dado diezmos esperando milagros financieros, que han sembrado semillas esperando cosechas de dinero, que han hecho votos creyendo que Dios es un banquero que responde según la inversión. Pero cuando las riquezas no llegan, cuando las promesas no se cumplen, la fe se rompe. La decepción no recae sobre los predicadores, sino sobre Dios mismo. Y ese ha sido el verdadero objetivo del enemigo: hacer que el corazón del creyente se enfríe, no por persecución, sino por desilusión. Como en la parábola del sembrador, la semilla cae entre espinos y los afanes de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Mateo 13:22. En el libro de Hechos, los apóstoles no medían el éxito del ministerio por el oro acumulado, sino por el poder del Espíritu Santo manifestado. Pedro dijo al cojo en la puerta del templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Este es el verdadero evangelio, uno que no necesita dinero para ser eficaz, uno que transforma vidas sin prometer carros ni mansiones. El poder de Dios no se vende ni se alquila. El apóstol Pablo fue aún más claro
al advertir que vendrían tiempos peligrosos, donde los hombres serían amadores del dinero, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que Ana Timoteo 3, 2, 5. El enemigo ha infiltrado esta doctrina porque sabe que el amor al dinero es la raíz de muchos males. 1 Timoteo 6, 10. Y al convertirlo en doctrina, ha logrado lo impensable, que la avaricia se sienta espiritual, que la codicia se vista de fe, que el egoísmo se justifique con versículos sacados de contexto. Esta distorsión ha sido tan efectiva que incluso pastores han comenzado a predicar más sobre inversiones que sobre intercesión, más sobre logros que sobre salvación. Las prédicas han dejado de confrontar el pecado porque eso no vende. La cruz, que debería ser el centro del mensaje, ha sido reemplazada por fórmulas de éxito, por estrategias de crecimiento personal, por promesas de prosperidad que no se alinean con la vida de Cristo. Jesús advirtió en Lucas 12:15: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero esta advertencia ha sido ignorada por muchos que, seducidos por la fama y el dinero, han hecho del púlpito una plataforma de negocio. Se ha perdido el temor de Dios. Se han cambiado las lágrimas en el altar por campañas de recaudación. Y lo más triste es que muchos no se dan cuenta, porque la doctrina está tan bien maquillada, tan cuidadosamente presentada, que parece piadosa. Pero el mensaje no redime, no confronta, no transforma, solo entretiene, solo seduce. Pensemos en la historia del joven rico en Marcos 10. Se acercó a Jesús con entusiasmo, deseando la vida eterna. Había cumplido los mandamientos. Tenía un corazón aparentemente sincero. Pero cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven, sígueme, el joven se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió eso porque el dinero fuera malo, sino porque sabía que el dinero era su Dios. El verdadero evangelio exige rendición total. No permite ídolos, no negocia con el corazón dividido. Pero la doctrina infiltrada dice lo contrario: que puedes tener a Jesús y al mundo, que puedes seguir a Cristo sin renunciar a nada. Y esa es la mentira más peligrosa. Hoy muchos predicadores usan frases como: decláralo y será tuyo, siembra en este ministerio y tendrás cosecha en 7 días. Dios te quiere millonario. Frases que suenan bien, que emocionan, pero que no tienen respaldo bíblico. Dios no es un genio en una lámpara. Él no responde a caprichos. Él forma carácter, Él permite procesos, Él moldea con fuego. Y muchas veces el camino de la fe implica pérdidas, no ganancias. Sacrificio, no comodidad. Renuncia, no recompensa inmediata. Hebreos 11 habla de hombres y mujeres de fe que no recibieron todo lo prometido, pero permanecieron fieles, porque sabían que su verdadera recompensa no estaba aquí, sino en la eternidad. Hay una diferencia abismal entre ser bendecido y ser rico. Dios puede prosperarnos, sí, pero nunca a costa de nuestra obediencia, nunca como sustituto de la santidad, nunca para alimentar nuestro orgullo. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero la doctrina infiltrada muchas veces produce todo lo contrario: ansiedad, frustración, comparaciones y un sentido de fracaso espiritual cuando las riquezas no llegan. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos se alejan de Dios, no porque Él falló, sino porque creyeron una mentira. Es tiempo de volver al evangelio puro, al mensaje que confronta y transforma, al evangelio que no busca llenar auditorios, sino vaciar corazones de orgullo y de ídolo. Cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, no les ofreció prosperidad, les ofreció fuego del cielo.
y ese fuego solo descendió cuando el altar fue reparado. Hoy muchos altares están rotos, han sido contaminados por doctrinas de comodidad, pero el fuego no caerá hasta que el mensaje vuelva a ser el mensaje de la cruz. Pablo lo dijo sin rodeos en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay lugar para otro evangelio, no hay margen para ajustar el mensaje a los deseos del oyente. El evangelio es claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. ¿Dónde quedó ese mensaje? ¿Cuándo fue reemplazado por sueña en grande? Visualiza tu futuro. Declara tu abundancia. La iglesia primitiva no era poderosa porque tenía riqueza. Era poderosa porque tenía el Espíritu Santo, porque oraban con fervor, porque se consagraban, porque compartían lo poco que tenían con alegría, porque no estaban enfocados en la tierra, sino en el cielo. Pero hoy muchas iglesias compiten por quién tiene el edificio más grande, el escenario más moderno, los carros más lujosos. Y en medio de eso se ha perdido la esencia, se ha perdido la llama. No podemos permitir que esta doctrina siga creciendo sin ser confrontada. No podemos seguir confundiendo bendición con idolatría. No podemos seguir llamando fe a lo que es ambición disfrazada. Dios busca adoradores, no inversionistas. Busca siervos, no empresarios. Busca corazones rendidos, no estrategia financiera. En Apocalipsis 3:17, el Señor reprende a la iglesia de la Odisea. Dice: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la imagen más clara de lo que esta doctrina ha producido. Creyentes que se creen bendecidos, pero están espiritualmente vacíos. La buena noticia es que aún hay tiempo para regresar, aún hay tiempo para restaurar el altar. Aún hay tiempo para cambiar el mensaje. Dios está buscando voces que se levanten con verdad, aunque no sean populares, que prediquen arrepentimiento, aunque no llene auditorios, que anuncien la cruz, aunque no sea aplaudida. El enemigo ha infiltrado esta doctrina con astucia, pero el Espíritu Santo está despertando a los verdaderos hijos de Dios, a los que no buscan riquezas, sino gloria, a los que no quieren fama, sino presencia, a los que no cambian el mensaje, aunque les cueste todo. Porque cuando todo se sacuda, cuando lo terrenal se derrumbe, solo permanecerá lo eterno. Y ese día no serán los títulos, ni las casas, ni las cuentas bancarias lo que contará. Será la fidelidad, será la pureza del mensaje, será la obediencia, será la cruz. Hay un error que ha envenenado silenciosamente la doctrina de muchas iglesias y que ha sido una de las infiltraciones más destructivas del enemigo. La falsa idea de que porque Dios es amor y su gracia es abundante, el pecado ya no tiene consecuencias. Se ha cambiado el mensaje del arrepentimiento por un evangelio sin exigencias, sin transformación, sin santidad. Una gracia barata que absuelve sin confrontar. Una gracia sin cruz, sin sacrificio, sin fruto. Esta doctrina que se presenta como consuelo, en realidad es una trampa espiritual, porque lleva al alma a relajarse en su condición caída, sin reconocer que la gracia verdadera jamás deja al hombre donde lo encontró. La gracia de Cristo no encubre el pecado. Lo expone, lo purifica y lo crucifica. El apóstol Pablo, que entendió la profundidad de la gracia más que nadie, jamás permitió que se usara como excusa para pecar. En Romanos 6:1-2 escribió:
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta fue una declaración frontal contra los que pensaban que podían continuar viviendo en desobediencia, amparados en el amor de Dios. El apóstol fue claro. Haber sido alcanzado por la gracia significa haber muerto al pecado. No se puede abrazar al Salvador y al mismo tiempo aferrarse a aquello que lo llevó a la cruz. El mensaje de la Escritura no permite ambigüedades. La sangre de Cristo no es un permiso para pecar con tranquilidad, es un llamado urgente a morir al yo, a crucificar la carne y a caminar en obediencia. Satanás ha logrado infiltrar esta doctrina con una astucia impresionante. Ha convencido a muchos de que mientras sus intenciones sean buenas, Dios pasará por alto sus acciones. Ha disfrazado la rebelión como debilidad humana. Ha hecho que el arrepentimiento genuino sea reemplazado por una repetición vacía de palabras. Pero las Escrituras no respaldan esa ligereza. Tito 2:11-12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia enseña, la gracia disciplina, la gracia transforma. Si una vida no muestra cambio, no ha sido alcanzada por la gracia verdadera, sino seducida por una imitación letal. Esta doctrina ha producido creyentes sin convicción, sin temor de Dios, sin hambre de santidad. Personas que se sienten seguras en su pecado, convencidas de que nada puede separarlas del amor de Dios, aunque vivan alejadas de su voluntad. Pero el amor de Dios no cancela su justicia, no hay contradicción en el carácter de Dios. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Él es misericordioso, pero también es santo. Y nadie puede habitar en su presencia sin santidad. Hebreos 12:14 lo declara con firmeza. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mayor engaño de esta doctrina es que ha erosionado el sentido de urgencia espiritual. Ha adormecido a muchos, haciéndoles creer que ya no hay necesidad de velar ni de orar, que no es necesario confesar el pecado ni alejarse de él, que todo ya está cubierto por una gracia que no exige transformación. Pero la Escritura no da lugar a esa relajación. En el 1 Pedro 1:15-16 está escrito: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este llamado no fue cancelado por la cruz, fue confirmado y fortalecido por ella, porque solo a través del poder de la cruz podemos vivir esa santidad, no como resultado de nuestro esfuerzo humano, sino como fruto de una obediencia rendida y nacida del Espíritu. La gracia de Dios jamás será cómplice del pecado. En ningún caso es imposible leer la historia de Jesús y pensar que Él enseñó una fe sin obras, una creencia sin fruto, una salvación sin arrepentimiento. A la mujer sorprendida en Adullam, a la lareados a tu trolera los chateripuradería. Él le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Su perdón fue completo, pero también fue exigente. La gracia no le permitió continuar en el mismo camino. Le ofreció libertad, pero una libertad que exige una nueva dirección. Porque donde hay gracia verdadera, hay una ruptura definitiva con la oscuridad. No una negociación, no una tolerancia, no una convivencia. Quienes predican que el pecado no tiene consecuencias tergiversan la obra de la cruz. Hacen del sacrificio de Cristo una cobertura sin profundidad, una formalidad espiritual sin poder redentor. Pero la cruz no fue ligera.
fue brutal, fue dolorosa, fue sangrienta. Y todo ese sufrimiento no fue para que el creyente permanezca igual, sino para que sea completamente transformado. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Esa transformación no es simbólica, es real, afecta a los deseos, las decisiones, las prioridades. La gracia no se limita a cubrir, impulsa a vivir diferente. El enemigo ha usado esta doctrina para debilitar el corazón de la iglesia. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia sin luz. Una iglesia que no predica santidad es una iglesia sin poder. Y una iglesia que no conoce la diferencia entre gracia y permisividad está caminando en tinieblas. En Judas 1:4 se menciona a ciertos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta advertencia sigue vigente. Es posible usar la gracia como justificación para una vida impía, pero esa no es la gracia que salva. Esa es la mentira que destruye. Cada generación necesita volver a la cruz y recordar el precio de la redención. No se puede predicar un evangelio sin arrepentimiento y llamarlo buenas nuevas. Las buenas nuevas son buenas precisamente porque rescatan al pecador, no porque lo consuelan en su pecado. La gracia verdadera despierta temor reverente, provoca quebrantamiento, lleva a los pies de Cristo con lágrimas y con entrega. No hay orgullo en el corazón que ha sido alcanzado por la gracia. Hay reverencia, hay gratitud, hay obediencia. Jesús enseñó que por sus frutos se conoce el árbol. Y la gracia que no produce frutos de justicia no es gracia, es un disfraz. La palabra no nos deja margen para confusión. En Efesios 2:8-10 se nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe. Y que esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Pero también dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero sí demuestran que hemos sido salvos. No podemos separar la raíz del fruto. Donde hay gracia, hay obediencia. Donde hay fe, hay transformación. Donde hay salvación, hay evidencia. El propósito de la gracia es restaurar, no consentir. Es empoderar al creyente para vivir una vida que glorifique a Dios, no justificar la permanencia en el pecado. En el 1 Juan 3:6 leemos: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este pasaje confronta directamente la doctrina infiltrada. No hay comunión con Cristo si no hay lucha contra el pecado. No hay permanencia en Él si no hay evidencia de su vida en nosotros. Y su vida es santa, pura, obediente. Es necesario hacer una diferencia entre la caída ocasional y la vida habitual de pecado. La gracia restaura al que cae, pero no justifica al que permanece voluntariamente en desobediencia. El que ha sido regenerado por el Espíritu por el Espíritu no puede sentirse cómodo viviendo alejado de Dios. El pecado produce angustia, provoca clamor, llama al arrepentimiento. Cuando alguien puede pecar y no sentir dolor, no ha nacido de nuevo, no ha sido alcanzado por la gracia que salva. Que el plan de Satanás ha sido claro: distorsionar el mensaje de la cruz, convertir el sacrificio en permiso, transformar el evangelio en un mensaje sin demanda. Pero la voz del Espíritu aún clama por un pueblo que vuelva a la verdad, un pueblo que reconozca que ha sido comprado a precio de sangre, que entienda que la gracia es un llamado a la pureza, que no hay vida en Cristo sin muerte al pecado. La gracia es preciosa, es poderosa, es inmerecida, pero jamás será cómplice de la oscuridad. Quien ha recibido gracia
ha sido llamado a reflejar al Hijo, no a justificar la carne, no a negociar con el pecado, no a vivir dividido, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, y el que sigue pecando deliberadamente pisotea la sangre con la que fue redimido. Hebreos 10:26 a 27 lo dice con una claridad escalofriante, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. No se puede predicar el amor de Dios sin predicar su santidad. No se puede hablar de la cruz sin mencionar el arrepentimiento. No se puede usar la gracia como excusa para la desobediencia, porque cuando lo hacemos, no estamos predicando a Cristo. Estamos predicando una caricatura, una imagen distorsionada, un ídolo hecho a nuestra medida. Pero el Dios de la Biblia no cambia. Su gracia es firme, su estándar es alto, su llamado es radical. Y ahora más que nunca el mundo necesita ver una iglesia que viva lo que predica, una iglesia que refleje la gracia en su forma más pura, como poder para vencer el pecado, no para tolerarlo, como impulso para obedecer, no como excusa para caer, como camino a la libertad, no como pasaporte a la esclavitud, porque solo una iglesia santa podrá iluminar en medio de las tinieblas, y solo una gracia verdadera podrá sostenerla de pie hasta el final. Uno de los ataques más insidiosos que el enemigo ha lanzado contra la iglesia no ha sido frontal, ha sido silencioso, no ha llegado con ruido, sino con comodidad. No se ha presentado como un rechazo directo a la verdad, sino como una reinterpretación suave y atractiva de los principios más esenciales de la fe. Entre estos principios, el arrepentimiento ha sido uno de los más golpeados. Ya no se predica con la misma claridad, ya no se menciona con la misma urgencia. El mensaje ha sido suavizado, adaptado, diluido hasta convertirse en algo opcional, negociable o secundario. Pero en la palabra de Dios, el arrepentimiento no es negociable, es la puerta de entrada a la vida eterna. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay restauración. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Desde el primer mensaje de Jesús, el arrepentimiento fue el eje de su llamado. En Mateo 4:17 está escrito: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No fue una sugerencia, fue una orden, fue el punto de partida de todo su ministerio. El Hijo de Dios, sabiendo lo que el hombre necesita, no comenzó hablando de bendiciones, de milagros o de promesas, sino de arrepentimiento. Porque el corazón del ser humano, en su estado natural, está separado de Dios. Y esa separación no se resuelve con emoción, ni con religión, ni con asistencia dominical. Solo puede resolverse cuando hay quebrantamiento real, una transformación interior provocada por el Espíritu Santo que lleva al alma a reconocer su pecado, aborrecerlo y volverse completamente a Dios. El enemigo ha logrado sustituir este mensaje con discursos más cómodos, más aceptables, más agradables a los oídos modernos. Se predica sobre cómo mejorar la autoestima, cómo lograr tus metas, cómo vivir una vida más plena. Pero no se menciona el pecado, no se confronta la rebeldía, no se expone la corrupción del corazón. El problema no es solo lo que se dice, sino lo que se ha dejado de decir. Y lo que se ha silenciado ha sido precisamente lo que tiene el poder de salvar. En Hechos 3:19, Pedro predicó con denuedo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El perdón no llega por confesiones vacías, llega por medio
del arrepentimiento genuino y la conversión real. Satanás ha sido astuto, ha disfrazado su ataque de compasión, ha hecho que los predicadores teman herir al oyente, que teman incomodar, que prefieran agradar antes que transformar. Pero la palabra de Dios nunca fue diseñada para entretener, fue diseñada para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El arrepentimiento es el grito del alma que reconoce que ha ofendido a un Dios santo. Es la evidencia de que el Espíritu está obrando. Donde no hay arrepentimiento, no hay vida nueva, solo una religión vacía, carente de poder, incapaz de resistir la tentación y ajena a la voluntad de Dios. Muchos han reemplazado el altar por escenario, el llanto por espectáculo, la contrición por afirmación personal. Pero ningún mensaje tiene poder si no confronta el pecado. Jesús no murió en la cruz para que el hombre se sienta mejor consigo mismo. Murió porque el pecado era tan grave, tan destructivo, tan abominable delante de Dios, que solo la sangre del Hijo podía limpiarlo. El arrepentimiento es la respuesta lógica y espiritual ante esa verdad. Cuando el corazón se encuentra con el sacrificio de Cristo, no puede permanecer indiferente, no puede continuar justificando su condición. Se rinde, se quebranta, se transforma. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús se dirige a 7 iglesias. En 5 de ellas el llamado es claro: arrepiéntete. No les habla a incrédulos, les habla a creyentes, a congregaciones, a líderes. Porque el arrepentimiento no es solo para el mundo, es para la iglesia, es para el que ha caído, es para el que ha enfriado su amor, es para el que ha tolerado la doctrina falsa, es para el que ha abandonado su primer amor. La vida cristiana no se edifica sobre emociones, sino sobre una relación viva con Dios que se mantiene a través de una continua disposición a volver al camino cada vez que sea necesario. El rechazo al arrepentimiento es, en esencia, una exaltación del orgullo humano. Es la creencia de que no es necesario cambiar, de que no hay nada malo en nosotros que deba ser confrontado. Es una autojustificación peligrosa, porque endurece el corazón y apaga la voz del Espíritu. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es el orden de Dios: confesión, separación y luego misericordia. No hay atajos, no hay excepciones, no hay otra forma de recibir el perdón. Una iglesia que no predica el arrepentimiento ha perdido su esencia profética, ha dejado de ser la voz que clama en el desierto. Se ha convertido en un eco del mundo. Ha cambiado la espada del Espíritu por palabras agradables. Pero el llamado sigue vigente. El Espíritu sigue confrontando. Dios sigue buscando corazones contritos y humillados. Salmo 51:17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la actitud que Él espera. No perfección, sino humildad. No orgullo, sino entrega. La falsa doctrina que ha minimizado el arrepentimiento ha producido una generación sin raíces espirituales. Personas que buscan promesas sin compromiso, bendición sin obediencia, salvación sin rendición. Pero en el reino de Dios no hay redención sin cruz. Y la cruz es el lugar donde el hombre muere para que Cristo viva. Ese proceso comienza con el arrepentimiento, con el reconocimiento de la necesidad, con el clamor que surge desde lo profundo del alma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmos 51:1. Negarse a predicar el arrepentimiento es negar la condición caída del hombre.
Es suponer que podemos acercarnos a Dios sin renunciar a lo que nos separa de Él. Es ignorar la santidad de un Dios que no puede mirar el pecado con agrado. Isaías 59:2 lo expresa con contundencia. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No hay comunión sin limpieza, no hay reconciliación sin reconocimiento de la falta. El Espíritu Santo ha sido dado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esa es su primera obra. No viene a entretener, no viene a producir emociones sin fruto, viene a señalar el camino hacia el Padre. Y ese camino comienza con el arrepentimiento. Si en nuestras iglesias el Espíritu no puede hablar del pecado, entonces ha sido expulsado, porque donde Él está hay santidad, hay fuego purificador, hay verdad, hay redención. Satanás ha infiltrado esta doctrina porque sabe que una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia vulnerable, es una iglesia expuesta, es una iglesia sin cobertura, sin poder, sin autoridad, porque el poder no está en las luces, ni en los micrófonos, ni en las multitudes. Está en la santidad, está en la obediencia, está en la rendición. Una iglesia que se arrepiente es una iglesia imparable, porque Dios habita en medio de los que tiemblan ante su palabra. Isaías 66:2 lo dice claramente. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El tiempo es urgente, no se puede seguir edificando sobre arena, no se puede seguir predicando un evangelio sin cruz, no se puede seguir invitando a las personas a recibir a Jesús sin confrontarlas con la necesidad de arrepentirse. Pedro, en el día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, no comenzó su predicación prometiendo milagros. Comenzó anunciando que el Cristo crucificado debía ser reconocido como Señor. Y cuando los oyentes, compungidos de corazón, preguntaron qué debían hacer, Él respondió sin dudar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Este es el mensaje que ha sido silenciado. Este es el mensaje que debe ser restaurado, porque solo este mensaje tiene el poder de salvar. El arrepentimiento no es un tema anticuado, es el fundamento de la vida cristiana. Y cuando se pierde ese fundamento, todo se derrumba. El enemigo lo sabe, por eso lo ha atacado, por eso lo ha desviado, por eso lo ha reemplazado por una imitación inofensiva. Pero el Espíritu está llamando, y aquellos que tienen oídos para oír deben responder. El tiempo de jugar con el pecado ha terminado. El tiempo de disfrazar el mensaje ha concluido. Dios está levantando una generación que no teme predicar la verdad, que no busca aplausos, sino transformación, que no quiere entretener, sino salvar. Y eso solo será posible si volvemos al arrepentimiento, a la convicción, al quebrantamiento, a la cruz. Hay un lenguaje que se ha vuelto común en muchos círculos cristianos modernos. Un discurso que suena empoderador, positivo, inspirador, pero que tiene su raíz en el orgullo más antiguo que ha existido. Tú puedes lograrlo todo. Cree en ti. Sigue tu corazón. Haz realidad tus sueños. Lo que a primera vista parece una invitación a tener fe, en realidad es una sustitución silenciosa del señorío de Cristo por el culto al yo. No es Dios quien ocupa el centro de ese mensaje, es el individuo, su voluntad, sus deseos, su bienestar, su visión. Y aunque se mencione a Jesús en la superficie, el corazón del mensaje está lejos de la cruz, está inclinado hacia el mismo espíritu que causó la caída de Lucifer, el deseo de exaltarse a sí mismo por encima del diseño divino. La glorificación del yo no comenzó en el siglo XXI. No es una novedad de los templos modernos ni una invención de predicadores influyentes. Es la misma estrategia que el enemigo ha usado desde el principio. En Isaías
14, 13 a 14, se describe su rebelión. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Fue ese deseo de autodeterminación, esa exaltación del yo, por encima de la voluntad del Creador, lo que convirtió a un ángel en adversario. Y ese mismo veneno, disfrazado ahora de motivación espiritual, ha logrado infiltrarse en muchos púlpitos y ministerios. No llega con violencia, llega envuelto en palabras atractivas, pero carentes de verdad. Llega exaltando la autoestima, pero olvidando la negación del yo que Cristo exigió a sus discípulos. Jesús no llamó a nadie a que creyera en sí mismo. No dijo, síguete, dijo, sígueme. No dijo, realiza tus sueños. Dijo, toma tu cruz. Y no prometió que el camino sería cómodo, sino que sería estrecho. En Mateo 16, 24 a 25, el llamado es contundente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta no es una invitación a la autorrealización, es una sentencia al ego, es una declaración de muerte al yo. Y sin embargo, ese mensaje ha sido tergiversado para adaptarse a un público que no quiere renunciar a nada y a nada, pero sí quiere recibirlo todo. El enemigo ha logrado que el mensaje de la cruz sea reinterpretado como un camino al éxito personal. Ha hecho que muchos piensen que la voluntad de Dios es simplemente una versión mejorada de sus propios planes. Que seguir a Cristo es el medio para alcanzar sus metas. Pero el Evangelio no fue diseñado para satisfacer nuestros deseos. Fue diseñado para crucificarlos. Fue dado para formar un pueblo santo, no una audiencia complacida. La fe no es una herramienta para alcanzar nuestros propósitos. Es la rendición total para cumplir el propósito de Dios. Filipenses 2, 5 a 8, muestra el ejemplo perfecto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el modelo, no el trono, sino el despojo, no la exaltación del yo, sino la entrega total. Y sin embargo, ese modelo ha sido reemplazado por un cristianismo centrado en el yo, en el mérito, en el deseo humano. La voluntad de Dios ya no es el foco, lo que importa es lo que uno quiere, lo que uno sueña, lo que uno siente. Se ha hecho del Evangelio un medio para la realización personal y no para la glorificación del Padre. Pero cuando el yo ocupa el lugar del Señor, el mensaje pierde su esencia, deja de ser luz, deja de ser verdad. Romanos 12, 1 a 2 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Pero un sacrificio no se mueve, no negocia, no argumenta, se entrega, se coloca sobre el altar. El culto verdadero no se trata de recibir, sino de rendir. Y esta es la raíz del conflicto espiritual que muchas iglesias se enfrentan hoy. Se ha predicado tanto sobre derechos, promesas, herencia, prosperidad, que se ha olvidado hablar de entrega, servicio, obediencia, muerte al yo. Se ha alimentado al creyente con frases que lo hacen sentirse poderoso, pero no lo han llevado a la cruz. Se le ha dicho que todo es posible, pero no que primero debe morir. Se le ha dicho que Dios quiere cumplir sus sueños, pero no que primero debe renunciar a ellos si no están alineados con su voluntad. El yo se disfraza de muchas formas, se esconde tras la apariencia de éxito ministerial, se camufla detrás de una fe superficial que solo busca resultados, se justifica con argumentos emocionales, pero siempre termina resistiendo el dominio absoluto de Cristo.
El yo no quiere obedecer, no quiere depender, no quiere rendirse. Y por eso el mensaje de Jesús sigue siendo escandaloso para la carne, porque no ofrece tronos, ofrece cruces, no ofrece afirmación, ofrece quebrantamiento, no ofrece popularidad, ofrece persecución. 2 Timoteo 3:12 declara: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta no es una promesa que atraiga multitudes, pero es parte del verdadero llamado. Cuando el yo no muere, la adoración es vacía. El servicio es egoísta. La oración es interesada. El liderazgo se convierte en manipulación. La fe en mercancía. Y la iglesia en un escenario. Por eso Jesús preguntó en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El verdadero señorío de Cristo exige obediencia, no emoción, no apariencia, obediencia. Pero cuando el yo sigue vivo, la obediencia se vuelve selectiva. Se acepta lo que conviene, se descarta lo que confronta. Y así, poco a poco, se forma un evangelio sin Cristo, una fe sin cruz, una iglesia sin poder. Satanás no necesita eliminar el nombre de Jesús para infiltrar su doctrina. Le basta con que Cristo deje de ser el centro, que el yo ocupe su lugar, que el mensaje gire alrededor de lo que el hombre quiere en lugar de lo que Dios exige. Cuando eso ocurre, la fe se convierte en idolatría, porque todo lo que se pone en el trono fuera de Dios es un ídolo. Aunque se hable de fe, aunque se usen versículos, aunque se mencione al Espíritu Santo, si el yo no ha sido crucificado, entonces todo gira alrededor del hombre. Y esa no es la fe que salva. Gálatas 2:20 resume el corazón del verdadero creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta no es una declaración simbólica, es una realidad espiritual. Es la descripción de una vida entregada, de un yo rendido, de una voluntad sometida. Cuando Cristo vive en el creyente, no hay espacio para la exaltación personal. Todo lo que se hace para la gloria de Dios. Todo deseo es filtrado por su voluntad. Toda ambición es medida por la cruz. No hay competencia, no hay orgullo, no hay lucha de poder, solo obediencia. El Espíritu Santo no puede habitar plenamente donde el yo no ha sido crucificado, porque el Espíritu busca glorificar al Hijo, no al hombre. Busca exaltar al Salvador, no al predicador. Busca levantar a Cristo, no a la marca personal. Y cuando la iglesia vuelve a poner a Cristo en el centro, todo lo demás se ordena. La adoración se vuelve pura, la palabra cobra vida, el servicio es genuino y el fruto es eterno. Pero mientras el yo siga vivo, seguirá contaminando todo lo que toca. Seguirá buscando reconocimiento, manipulación, dominio. Y esa es precisamente la estrategia que el enemigo ha sembrado con tanto éxito. No es casualidad que tantos mensajes hoy eviten hablar de renuncia. No es casualidad que tantos ministerios estén más enfocados en branding que en oración. No es casualidad que tantos cristianos busquen plataformas y no intimidad. La glorificación del yo es la señal más clara de que el enemigo ha desviado el enfoque. Pero hay una generación que está despertando, que está reconociendo que sin cruz no hay vida, que está entendiendo que el llamado de Cristo sigue siendo radical, que está dispuesta a negarse a sí misma, a callar la voz del ego, a someter cada pensamiento, cada deseo, cada plan a los pies del Maestro. Porque solo cuando el yo muere,
la voluntad de Dios se manifiesta. Solo cuando el trono es limpiado del orgullo, Cristo puede reinar. Solo cuando el corazón se vacía de sí mismo, el Espíritu puede llenarlo. Y ese es el verdadero milagro. No tener éxito, no lograr reconocimiento, sino ser transformado, ser conformado a la imagen del Hijo, ser hecho obediente, ser moldeado hasta que todo lo que uno quiere es agradar a aquel que lo llamó. Esa es la meta de la fe. No la exaltación del yo, sino la obediencia plena al Padre. Una de las señales más alarmantes de la decadencia espiritual en muchos espacios de fe no es necesariamente la herejía abierta, ni siquiera la inmoralidad visible, sino la ausencia casi total de temor reverente a Dios. No temor en el sentido de miedo irracional, sino temor como reconocimiento absoluto de su santidad, autoridad y justicia. Ese temor que hace temblar al alma ante la presencia del Altísimo. Ese temor que no paraliza, sino que purifica. Ese temor que no aleja, sino que ordena y santifica. Satanás ha logrado silenciar esta verdad esencial, no negándola directamente, sino diluyéndola poco a poco, reemplazándola con una imagen parcial de Dios que solo habla de amor, perdón y aceptación, pero que omite su majestad, su poder y su santidad incuestionable. La Escritura no deja lugar a dudas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así lo establece Proverbios 1:7. No es la inteligencia humana, ni la experiencia de vida, ni siquiera la tradición religiosa lo que abre la puerta a la verdadera sabiduría espiritual. Es el temor de Dios. Cuando este principio desaparece del corazón del creyente, lo que queda es un conocimiento sin profundidad, una espiritualidad sin dirección y una fe sin fundamento. Sin ese temor reverente, la palabra se convierte en un texto más, la oración en un ritual vacío y la obediencia en una opción entre muchas. El enemigo ha infiltrado esta doctrina mediante una redefinición sutil pero efectiva del carácter de Dios. Ha promovido una imagen incompleta, un Dios que perdona todo, pero que ya no exige nada, un Dios que siempre está disponible, pero que ya no es santo, un Dios que es amigo, pero que ya no es Señor. Esta deformación ha creado una generación de creyentes que se acercan a Dios con familiaridad, pero sin reverencia, que mencionan su nombre con ligereza, que toman su palabra como sugerencia, que viven sin conciencia de juicio, de eternidad, de responsabilidad espiritual. Pero la Biblia es clara, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo fuego consumidor. Hebreos 12, 28 a 29 lo declara sin ambigüedad. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta afirmación no fue dirigida a los enemigos de Dios, sino a su pueblo, a los redimidos, a los que han recibido el reino. Y sin embargo, el mandato no es relajación, es reverencia. No es confianza sin límites, es servicio con temor. Porque conocer a Dios no significa disminuir su santidad. Al contrario, mientras más se le conoce, más se le honra. El temor del Señor no es un estorbo para la relación con Él. Es la base que permite que esa relación sea auténtica, sana y transformadora. Sin ese temor, el creyente corre el riesgo de acostumbrarse a la presencia de Dios, de volver común lo que es sagrado, de tratar lo divino con manos impuras y corazones indiferentes. Cuando esto ocurre, la gloria se retira. No porque Dios haya cambiado, sino porque su pueblo dejó de reconocer quién es Él. En Eclesiastés 12:13, el sabio concluye toda su búsqueda con una declaración sencilla pero absoluta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. No hay otro propósito más alto, no hay otra dirección más clara. Temor y obediencia, reverencia y sujeción. Lo que el enemigo ha promovido es una familiaridad peligrosa con lo eterno. Una generación que llama papá al Dios del universo, pero que no se postra. Que canta sobre su fidelidad, pero que no tiembla ante su justicia. Que pide bendiciones, pero que no reconoce su gobierno. Esta irreverencia no se manifiesta necesariamente en escándalos, sino en la rutina, en la falta de asombro, en la normalización de lo sagrado. Pero la Escritura no deja espacio para tal actitud. Isaías, ante una sola visión de la gloria de Dios, clamó: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías 6:5. Y eso que era un profeta, no un impío, no un pagano, sino un siervo de Dios, que ante la santidad divina reconoció su indignidad. El temor del Señor es la única postura correcta ante su grandeza. No es esclavitud, es libertad bajo su dominio. No es terror, es devoción profunda. No es distancia, es cercanía con conciencia. Cuando este temor habita en el corazón, todo cambia. Cambia cómo se ora, cambia cómo se predica, cambia cómo se vive, cambia cómo se obedece. No por miedo al castigo, sino por respeto absoluto a quien es digno de toda honra y gloria. Salmos 89, 7 lo expresa con claridad. Dios es muy temido en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Una iglesia que ha perdido el temor de Dios se convierte en una institución religiosa sin poder. Puede tener estructura, actividad, carisma, incluso influencia, pero no tiene gloria, porque la gloria no habita donde no hay reverencia. La gloria no se manifiesta donde no hay honra. El arca del pacto no se puede tratar como un objeto común. El nombre de Dios no se puede usar sin santidad. El púlpito no se puede ocupar sin temor. Las escrituras no se pueden citar sin obediencia. Pero cuando todo esto se convierte en rutina, en formalidad, en costumbre sin conciencia, entonces el enemigo ha ganado terreno. No es casualidad que tantas iglesias hayan reemplazado los momentos de adoración profunda por entretenimiento. No es casualidad que se haya reemplazado la solemnidad por desenfado. No es casualidad que se hable tanto de éxito y tampoco de juicio. Todo ha sido parte de una estrategia progresiva para vaciar el mensaje de su esencia, para borrar del corazón del creyente la certeza de que Dios no será burlado, para sembrar una falsa seguridad que no nace de la fe, sino de la ignorancia espiritual. El temor de Dios protege, restringe, filtra, afina la conciencia, cierra la puerta a lo profano, impide que se levanten líderes sin integridad, decisiones sin oración, mensajes sin verdad. Donde hay temor, hay corrección, hay humildad, hay sujeción. Y por eso el enemigo ha hecho tanto para erradicarlo, porque sabe que una iglesia sin temor será débil, será inestable, será mundana, será manipulable. Pero una iglesia con temor, aunque pequeña, será invencible, porque Dios pelea por aquellos que le honran. La restauración espiritual comienza con la restauración del temor del Señor, no con estrategias humanas, no con innovación, no con influencia social, sino con corazones que tiemblan ante su voz, que no necesitan espectáculo, porque anhelan su presencia, que no buscan aprobación, porque ya han sido marcados por su gloria. Corazones que, como los de los discípulos, no podían mentir al Espíritu porque sabían que estaban delante del Dios vivo. Hechos 5:11 dice que gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que sucedió con Ananías y Zafira. No fue miedo destructivo, fue reverencia purificadora. Y ese temor preservó la santidad del cuerpo de Cristo. Hoy más que nunca la iglesia necesita
recuperar ese fuego, ese temblor, esa conciencia de que no estamos jugando con lo sagrado, que no estamos manejando conceptos religiosos, que no estamos frente a una tradición más. Estamos en presencia del Dios que sostiene el universo con su palabra, que examina los corazones, que juzga con justicia, que recompensa y corrige, y que es digno de que se le tema con el más profundo respeto. Una de las distorsiones más peligrosas que ha logrado infiltrarse en la iglesia no ha llegado como un ataque violento ni como una herejía evidente, sino como una sustitución progresiva. Se ha desplazado lo esencial por lo atractivo, lo sagrado por lo llamativo. La presencia de Dios ha sido reemplazada por el entretenimiento. Y el enemigo, sin necesidad de apagar las luces, ha logrado que muchos templos se conviertan en escenarios, que el altar se vuelva una plataforma y que el culto sea una experiencia diseñada para agradar al hombre más que a Dios. Lo que debía ser un encuentro con la gloria eterna se ha transformado en un evento bien producido, pero espiritualmente vacío. Esta desviación no consiste en el uso de herramientas modernas, sino en una dependencia emocional de ellas. Se ha perdido la capacidad de esperar en silencio, de buscar en oración, de llorar en reverencia. El ambiente debe ser animado, la música debe emocionar, la prédica debe motivar, el mensaje debe entretener. Pero cuando se apagan los focos y termina la música, no queda transformación, solo sensación. Sin la presencia de Dios, todo lo demás es insuficiente. La gloria no puede ser imitada con humo, ni sustituida con volumen. Cuando la nube de su presencia descendía sobre el tabernáculo, el pueblo no aplaudía, se postraba. En Éxodo 33:15, Moisés dijo con claridad: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Él no pedía una buena estrategia, ni una experiencia conmovedora, ni un discurso impactante. Pedía la presencia de Dios. Y eso es lo que se ha perdido. La iglesia ha aprendido a moverse sin esa presencia. Ha aprendido a llenar el tiempo sin llenarse de Dios. Pero ningún programa puede reemplazar el fuego que desciende sobre el altar. Ninguna producción puede sustituir la voz del Espíritu. Ninguna emoción puede tomar el lugar de la convicción. El entretenimiento busca estimular, pero la presencia de Dios transforma. Una iglesia puede estar llena de gente y vacía de gloria. Puede tener aplausos, pero no quebrantamiento. Puede tener luces, pero no revelación. Porque donde no hay presencia, no hay vida. En 1 Reyes 8, cuando el arca del pacto fue colocada en el templo, la gloria del Señor llenó la casa y los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar. La presencia de Dios interrumpió toda actividad humana. Hoy, esa interrupción sería considerada un fracaso del programa. Pero en los días bíblicos era señal de aprobación divina. El enemigo ha promovido esta sustitución porque sabe que una iglesia entretenida es una iglesia distraída. Mientras el pueblo busca emociones, no discierne la verdad. Mientras se persigue lo espectacular, se olvida lo eterno. Mientras se consume contenido, no se busca el rostro de Dios. Y sin esa búsqueda no hay fuego, no hay poder. No hay santidad, solo movimiento sin dirección, ruido sin fruto, actividad sin vida. La restauración espiritual no vendrá con nuevas ideas, sino con corazones que digan como el salmista en Salmos 27:4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es la búsqueda que el enemigo ha querido apagar, pero el Espíritu de Dios sigue llamando, y donde hay un pueblo que lo anhela más que al espectáculo, Él volverá a manifestar su gloria. Todo lo que el enemigo ha infiltrado tiene un propósito más profundo
que la simple distorsión doctrinal. Su verdadera meta no es solo desviar ideas, sino desactivar la autoridad espiritual que la iglesia fue llamada a ejercer en esta tierra. Porque una iglesia confundida, entretenida, adormecida o centrada en sí misma es una iglesia que ya no representa amenaza. Y cuando la iglesia deja de ser un ejército y se convierte en un auditorio, el infierno avanza sin resistencia. Este ha sido el verdadero ataque: desarticular el poder del cuerpo de Cristo desde adentro, sembrando ideas que, aunque parezcan inofensivas, neutralizan su misión. Lo que está en juego no es una diferencia de opinión teológica, es el destino espiritual de generaciones. Es el avance o retroceso del reino. Es la gloria de Dios o la exaltación del hombre. No se trata solo de identificar errores. Se trata de restaurar el fuego, de recuperar el llamado, de volver a tomar posición espiritual con discernimiento, integridad y valentía. Porque el enemigo no teme a una iglesia con seguidores, teme a una iglesia con discernimiento. No teme a una iglesia que canta fuerte, teme a una iglesia que intercede en lo secreto, que ayuna en lo oculto, que obedece sin condiciones. Lo que Dios está buscando en este tiempo no es una reforma superficial, sino una purificación profunda. No necesita más estructuras, no busca estrategias. Busca corazones que se inclinen, que se postren, que se levanten limpios, sin mezcla, sin contaminación. Porque solo una iglesia sin alianza con el mundo puede resistir la avalancha de engaño que se ha soltado. Y esa iglesia no será definida por el tamaño de sus templos, sino por la firmeza de su verdad. No será reconocida por su influencia social, sino por su comunión con el Espíritu. El enemigo ha sembrado su mensaje, pero el trigo y la cizaña no crecerán juntos para siempre. Vendrá el tiempo del juicio, vendrá la separación. Y ese día lo que determinará nuestra posición no será cuántas personas aplaudieron nuestras palabras, sino cuánto permanecimos fieles a lo que fue revelado desde el principio. Porque el fundamento no cambia, Cristo no cambia, su palabra no cambia. Y quienes caminan en esa verdad no serán movidos. Hoy no basta con reconocer la infiltración. Hay que reaccionar. Hay que cerrar las puertas. Hay que levantar el clamor. Hay que volver a la intimidad con Dios. No como hábito, sino como urgencia. Porque cuando el altar vuelve a arder, la voz profética se levanta. Cuando la verdad se exalta, la mentira retrocede. Y cuando la gloria vuelve, todo lo que es falso cae. Este es el tiempo de volver al diseño original. No para mantener una apariencia de piedad, sino para caminar con poder. No para ser populares, ¿no? Sino para ser fieles. No para entretener, sino para encender. Porque solo una iglesia despierta puede resistir el avance del engaño. Y solo una iglesia llena del Espíritu podrá vencer.